quiero empezar diciéndole lo siguiente. Las dos decisiones más importantes de tipo político que el Polo Democrático Alternativo tomó en el último año fueron las siguientes. Una, declarar la oposición al gobierno de la Unidad Nacional de Santos. Y dos, tomar la decisión también de presentar un candidato del partido a la disputa a la alcaldía de Bogotá para las próximas elecciones del 30 de octubre. La primera decisión no es una decisión amañada, ni caprichosa, ni antojadiza, ni puede ser una decisión adjetiva. Es una decisión sustancial de la política del Polo Democrático Alternativo. Todas las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos son claramente atentatorias contra el interés nacional y el interés popular. Las de tipo económico se llevan por delante los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de los colombianos y colombianas, pero adicionalmente crean y fortalecen la dependencia del país al capital extranjero. Sus disposiciones en materia fiscal, en política monetaria y en política cambiaria, todas refuerzan la condición colonial de Colombia y le entregan los recursos naturales, le entregan la infraestructura, entregan hasta la ciencia y la tecnología, y asimismo los macroproyectos de vivienda y el agronegocio a las multinacionales y al capital extranjero. La política económica de Santos, que está asesorada por el exministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, causante de la peor crisis económica de ese país, simplemente tiene un objetivo: servir el plato de Colombia a la voracidad del capital extranjero y financiero, y especialmente aún en un periodo en el cual la crisis económica requiere que estos países, que ya no reciben ni siquiera el calificativo como tales, sino que lo llaman como mercado emergentes, sirvan para el desahogo de las penurias y las afugias económicas del gran capital mundial. Adicionalmente, las políticas de Santos en materia de derechos y de democracia se complementan con el saqueo que él está propiciando de nuestra nación, con el arrasamiento de los derechos políticos consagrados en la Constitución. El que se haya intentado, por ejemplo, reducir el censo electoral, o el que la Ley de Seguridad Ciudadana acabe de echar por la borda los pocos derechos políticos que nos quedan a los colombianos y a los bogotanos y bogotanas, como por ejemplo el derecho a la protesta pública y pacífica, que queda limitado y restringido, muestran que tanto en la parte política económica estas dos decisiones se complementan para hacer de Colombia un país que pueda permitir y facilitar su saqueo por parte del capital extranjero. Pero la segunda decisión, que es la que tiene que ver con la presentación de un candidato que fue elegido cumpliendo todos los estatutos y todas las disposiciones y reglamentos partidarios, el quórum, las mayorías calificadas, a la alcaldía de Bogotá, esa decisión tiene también un significado importante para el pueblo. Primero, un significado político, en la medida en la cual en Bogotá se va a librar una lucha que incluso puede comprometer la trascendencia misma de nuestro proyecto estratégico por soberanía y democracia en Colombia. A través de este debate en la alcaldía de Bogotá se han tratado de arrinconar al polo, de desmerecerlo, de desvirtuarlo, de desarticularlo de la población, de tratar de quitarle su papel de liderazgo en la lucha por la soberanía, la democracia y los derechos y los intereses de la mayoría de los bogotanos y bogotanas y de los colombianos incluso, para marginalizarlo, quizá con intenciones a largo plazo de la lucha nacional. El polo no va a ceder ese espacio, ni tampoco se va a rendir, ni va a claudicar por los acosos que de manera mediática, incluso con el manejo realmente deshonesto de encuestas y de los medios de comunicación, se quiere hacer para tratar de volvernos una fuerza prácticamente proscrita, sin tener que asesinarnos y sin tener que eliminarnos. El polo está dando la pelea por todo Bogotá, y dentro de esa pelea reivindicamos 3 o 4 elementos que me parecen sustanciales. Primero, el programa del candidato a la alcaldía del Polo Bogotá está inspirado en el ideario de unidad.
y está supeditado y circunscrito a las circunstancias evidentes en las que recibimos la ciudad para poder avanzar en dos sentidos. Uno en la política social y otro a contrarrestar el neoliberalismo y las privatizaciones que se incubaron en la ciudad a finales del siglo pasado y que hoy generan enormes lesiones y daños socioeconómicos a la mayoría de los hogares de Bogotá. Empecemos por la política social. Hoy hay 950.000 estudiantes que disfrutan de gratuidad en el sistema de educación público de la capital. Tienen 450.000 de ellos refrigerio en frío y 100.000 en caliente. Algunos cubiertos por transporte por lejanía de los sitios de trabajo y otros con el seguro. Todas estas reivindicaciones se van a mantener, pero se van a ampliar. En el año 2015 tendremos 1.100.000 estudiantes que van a ser incorporados a través de la construcción de nuevos colegios y la ampliación de nuestras plantas de docentes en el sistema de educación público, pero adicionaremos 200.000 niños y niñas en el sistema preescolar. Todos los docentes saben la importancia que tiene en la justicia social y en la formación educativa de los jóvenes el haber hecho un aprestamiento y un aprendizaje en el sistema preescolar. No va a ser adscrito a las cajas de compensación, como le están proponiendo otros candidatos, ni a través de entidades privadas. Van a ser adscritos a nuestro sistema de educación público. Y al final tendremos 1.300.000 estudiantes y la gratuidad, el no pago de pensión y de matrícula será complementado con una ampliación en el cupo hasta 600.000 de los refrigerios y adicionalmente a la entrega de textos a los colegios basados en su autonomía escolar y en la entrega de uniformes a todos los estudiantes del sistema de educación pública. No habrá motivo ni razón para un padre o una madre de familia para sacar a sus hijos de la educación. Y en noviembre del año 2015, cuando le entreguemos el cartón de bachiller a los estudiantes que iniciaron gratuitamente en el primer año su estudio, habremos creado una nueva generación de colombianos con algo más de libertad para que dejen de ser esclavos. Mi padre, por ejemplo, no terminó la primaria porque no tuvo con qué estudiar. Eso será cosa del pasado, fruto de la política pública de educación que terminaremos en la tercera fase de gobierno. En segundo lugar, la política de salud. Me preocupa enormemente las intenciones privatizadoras que leo en las palabras y en las expresiones de casi todos los candidatos a la alcaldía cuando empiezan la monserga neoliberal que tiene como prólogo denunciar la corrupción para como consecuencia presentar la privatización como el bálsamo contra la corrupción. Bogotá tiene una red pública hospitalaria única en el país. Hoy se han llevado 1 millón y algo más de atenciones a niños y adultos y personas mayores sin pagar cuota moderadora ni copago. Eso se profundizará, como se profundizará el programa de la atención primaria en salud. No solo, como dicen algunos candidatos, separando la prevención y la promoción del resto de la red hospitalaria, no, haciendo entre todo una red hospitalaria que a través de programas no solo de salud a la familia y a la casa, sino a la salud al trabajo, salud en el colegio, pueda montar un sistema con equipos médicos interdisciplinarios, tantos cuantos sea necesario, para atrapar las enfermedades cuando se están iniciando o prevenirlas a través de todos los distintos sistemas de prevención y que la red hospitalaria de segundo y tercer nivel pueda funcionar. El distrito en esta semana y a través del polo y de la alcaldesa Clara López logró dar un avance enorme cuando a través de un convenio interinstitucional con la Universidad Nacional pone su red pública a disposición en una alianza que hemos llamado pública-pública para que sean a través de los hospitales como se realice la práctica científica y académica. Eso puede llegar incluso a tener desarrollos de alto nivel que podrían subsanar el que, por ejemplo, en Bogotá hoy no exista el cuarto nivel cuando se habla de trasplantes y que a través de ese tipo de alianzas científicas podemos llegar a concretarlos sin necesidad de privatizar o sin necesidad de traer otro tipo de entidades distintas a las que hoy tenemos. Incluso la Universidad Distrital, a través de los distintos departamentos que le puedan ser concomitantes, podría participar en esta alianza. Aspiramos a seguir reduciendo, como lo hemos reducido, todos los indicadores en marcha de que el año 2015 Bogotá pueda presentar, contrario al resto de Colombia, un cumplimiento en materia de mortalidad infantil, mortalidad materna, control de enfermedades como VIH, etcétera, los objetivos de desarrollo del milenio. En materia social también profundizaremos la seguridad alimentaria a través de los comedores comunitarios.
Hoy hay 308 comedores con 100.000 personas que atienden y vamos a ampliar a 40.000 más. Y a esos comedores comunitarios les vamos a colocar como los centros que nos van a ayudar en el plan de empleo público que por primera vez en la historia de la gestión oficial en Colombia se va a crear. Con recursos del presupuesto crearemos 30.000 empleos de 4 horas diarias para madres, cabeza de familia, personas en situación de discapacidad, desplazados y jóvenes, en un hecho sin precedentes para incorporar con ingreso de origen laboral a personas que no tienen fácilmente acceso al mercado del trabajo. Y además, un plan de vivienda de 108.000 soluciones de muy variado tipo, factible y realizable, que si bien no logra resolver el déficit casi estructural que millones de bogotanos tienen por la falta de una vivienda o de una vivienda digna, sí hace un avance importante en los próximos 4 años. Este programa social, para que todos los activistas lo podamos decir en coro, es un salto adelante en la política social del pueblo. Pero no basta con esa política social. También disponemos de mecanismos y de propuestas muy serias en lo que corresponde a revertir el neoliberalismo implantado en Bogotá en privatizaciones. Recordemos que la estructura de los servicios públicos y del transporte en Bogotá consiste en que 12 familias que controlan los buses rojos, los buses verdes y las empresas afiliadoras de buses, microbuses y busetas, son también 2 de ellas dueñas de los 4 contratos de aseo y una de ellas en asocio con grupos financieros y multinacionales del contrato de la planta de tratamiento de agua potable de Tibito, por la cual los bogotanos, mediante el contrato leonino que el gobierno de Mocus inicial, el primer gobierno de Mocus firmó, que obliga a Bogotá a tener que comprar el agua, aún la no consumida, a estos contratistas, y por ello 500 millones de metros cúbicos de agua, casi el consumo de los hogares de Bogotá, en un año hemos tenido que pagar por adelantado, sin haberlo consumido. Y esa multinacional que está en esa planta de tratamiento también fue la misma que controló el relleno sanitario y que hoy maneja 2 de las 5 zonas de gestión privada de comercialización y mantenimiento de redes que tiene el acueducto. Si nosotros hacemos un recuento de lo de aseo, acueducto, transporte, y le sumamos lo que ha hecho la multinacional italo-española Endesa en la empresa de energía, podemos decir que el gran resultado de la gestión en privatizaciones es la entrega de todas las rentas públicas de la ciudad a 12 familias y a 3 multinacionales. Eso no podrá seguir pasando en un gobierno de izquierda democrática, y nuestra decisión es empezar a revertir, remediando inicialmente las secuelas de estas privatizaciones. Para ello estamos comprometidos a eliminar la tasa de riesgo que Peñalosa le entregó a los transportadores de los buses rojos, que hoy controlan el Transantiago de Chile, el Metropolitano de Lima, el Transmilenio de Panamá, el mío de Pereira, el Megabús de Pereira, el mío de Cali, los sistemas de transporte de Bogotá, de Bucaramanga y Barranquilla, con la plata de los bogotanos. Tendrán que devolver una prima de riesgo, y en la revisión misma de la tarifa podemos asegurar que para todos los usuarios de transporte de Transmilenio, no solamente para el estrato 1 y 2 o para los jóvenes o para los adultos mayores, sino para todos, habrá una rebaja en la tarifa de Transmilenio que podría llegar hasta el 30%. En el caso del agua, el 1 de enero presentaremos un proyecto de acuerdo con todos los concejales elegidos por nuestra bancada para hacer realidad el mínimo vital gratuito en la capital de la República. Eso quiere decir que quien no pagan la factura no se les suspenderá completamente el suministro de agua, sino que se les mantendrá un suministro de metros cúbicos necesario y suficiente para sus actividades vitales mínimas. No más niños en los hogares dejados por la mamá sin agua, ni adultos mayores sin tener acceso a este líquido vital. En ese sentido, no habrá más 400.000 suscriptores del servicio de acueducto que estarán viendo suspendido el servicio al menos una vez al año. Recordemos que en Nueva York el agua es gratis, y en Bogotá, con los solos rendimientos financieros de las cuentas del acueducto en los bancos, tenemos y nos sobra para financiar ese mínimo vital gratuito. En el caso de la energía, ya está en mora Codensa y Engesa en trasladarle a los usuarios lo que la ley 143 prescribe cuando se habla de avances tecnológicos que deben, o disminución en costos que deben trasladarse a los usuarios. De hecho, los costos laborales de Codensa bajaron del 8% al 3%, y ese 5% no ha sido trasladado. Pero además vamos a revisar injusticias como esta. La ciudad paga el alumbrado,
pero además los usuarios pagamos parte de la infraestructura con nuestras tarifas que sirve para ese alumbrado como infraestructura compartida con el servicio de energía. Es decir, hay casos específicos en los que Codensa y Engesa están recibiendo pagos dobles por la misma infraestructura. Todo esto lo vamos a eliminar para presentar una canasta básica de reducción de tarifas de servicios públicos y de transporte a los usuarios de Bogotá. No es lo deseable desde el punto de vista de los programas generales de la izquierda, pero entendemos que es el comienzo de la reversión del neoliberalismo, un cambio en la dirección que el polo, digámoslo de verdad, aún no había asumido. No basta con la política social para compensar los daños del neoliberalismo. También tenemos en el programa nuestro una serie de medidas para contrarrestar las políticas nacionales de Santos. No hay ningún otro candidato, ningún otro, que tenga un capítulo para contrarrestar y enfrentar las políticas de Santos. Por ejemplo, los efectos de los tratados de libre comercio de Estados Unidos, la Unión Europea y Corea sobre la industria y la economía de Bogotá. Seguramente será objeto de un seminario distinto estos elementos, pero quiero señalar que ningún otro candidato está comprometido con confrontar a Santos, no solamente en sus políticas de libre comercio, sino en sus políticas urbanas, etc. Finalmente quiero decirles lo siguiente: no solamente este programa merece que los bogotanos lo disfruten y en movilización social, con el alcalde y con nuestros dirigentes, lo logre llevar a concretar, porque va a tener enormes resistencias en los próximos 4 años, sino que además hay una razón más para alinearnos todos en torno a los candidatos del polo, tanto al consejo, a las juntas administradoras locales como a la alcaldía. Es la razón política de confrontar el neoliberalismo. Vendrán terribles desgracias para los bogotanos, incluido el magisterio, si cualquiera de los otros candidatos derrota al polo democrático. Hay una razón política de fondo, estratégica, del mantenimiento de un proyecto no solamente democrático de ciudad, sino de país, que impele a que los polistas y las polistas demos todo en las próximas elecciones. En cuanto a mí respecta, compañeras y compañeros, estoy dando lo máximo que puedo, poniendo al servicio de esta causa partidaria todas mis energías, todo mi empeño, todos mis conocimientos para sacarlo adelante. El resto, con seguridad, lo van a colocar todos los polistas y todos los y las polistas de Bogotá y de Colombia, para que el 30 de octubre vuelva a flamear desde lo más alto de las montañas que circundan a nuestra ciudad la bandera amarilla del polo, anunciando la tercera fase de su revolución social. Muchas gracias. Quiero empezar diciéndoles lo siguiente: las dos decisiones más importantes de tipo político que el Polo Democrático Alternativo tomó en el último año fueron las siguientes. Una, declarar la oposición al gobierno de la Unidad Nacional de Santos. Y dos, tomar la decisión también de presentar un candidato del partido a la disputa a la alcaldía de Bogotá para las próximas elecciones del 30 de octubre. La primera decisión no es una decisión amañada, ni caprichosa, ni antojadiza, ni puede ser una decisión adjetiva, que estos países, que ya no reciben ni siquiera el calificativo como tales, sino que lo llaman como mercado emergentes, sirvan para el desahogo de las penurias y las afugias económicas del gran capital mundial. Adicionalmente, las políticas de Santos en materia de derechos y de democracia se complementan con el saqueo que él está propiciando de nuestra nación, con el arrasamiento de los derechos políticos consagrados en la Constitución. El que se haya intentado, por ejemplo, reducir el censo electoral, o el que la Ley de Seguridad Ciudadana acabe de echar por la borda los pocos derechos, es una decisión sustancial de la política del Polo Democrático Alternativo. Todas las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos son claramente atentatorias contra el interés nacional y el interés popular. Las de tipo económico se llevan por delante los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de los colombianos y colombianas, pero adicionalmente crean y fortalecen la dependencia del país al capital extranjero. Sus disposiciones en materia fiscal, en política monetaria y en política cambiaria, todas refuerzan la condición colonial de Colombia, hechos políticos que nos quedan a los colombianos y a los bogotanos y bogotanas
como por ejemplo el derecho a la protesta pública y pacífica, que queda limitado y restringido, muestran que tanto en la parte política económica estas dos decisiones se complementan para hacer de Colombia un país que pueda permitir y facilitar su saqueo por parte del capital extranjero. Pero la segunda decisión, que es la que tiene que ver con la presentación de un candidato que fue elegido y le entregan los recursos naturales, le entregan la infraestructura, entregan hasta la ciencia y la tecnología, y asimismo los macroproyectos de vivienda y el agronegocio a las multinacionales y al capital extranjero. La política económica de Santos, que está asesorada por el exministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, causante de la peor crisis económica de ese país, simplemente tiene un objetivo: servir el plato de Colombia a la voracidad del capital extranjero y financiero, y especialmente en un periodo en el cual la crisis económica requiere